La leyenda del doppelganger, o doble fantasmagórico, ha fascinado por siglos, especialmente por su asociación con malos augurios e incluso la muerte. Aquí tienes 7 casos reales en los que personas afirmaron haber visto sus dobles, seguidos de tragedias. Uno de los relatos más famosos sobre doppelgangers proviene de Mary Todd Lincoln, esposa del presidente estadounidense Abraham Lincoln. Según sus memorias, en los días previos a su asesinato, Lincoln tuvo una experiencia sobrenatural. En noviembre de 1860, poco después de ser electo presidente, Lincoln afirmó haber visto 2 imágenes de sí mismo reflejadas en un espejo de su casa en Springfield, Illinois. Una de ellas era nítida y normal, mientras que la otra aparecía pálida, translúcida y desvanecida. Su esposa, aficionada al espiritismo, interpretó esto como un augurio. El rostro fantasmal representaba que Lincoln moriría durante su segundo mandato. 4 años después, en abril de 1865, Lincoln tuvo un sueño premonitorio en el que escuchaba lamentos en la Casa Blanca y descubría un cadáver cubierto con una sábana. Al acercarse, vio que era su propio cuerpo. 3 días después, el 14 de abril de 1865, fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Su muerte confirmó el presagio del doppelganger, convirtiendo este caso en uno de los más estudiados en la historia de los fenómenos paranormales vinculados a figuras políticas. Percy Bysshe Shelley, célebre poeta romántico y esposo de Mary Shelley, autora de Frankenstein, tuvo un extraño encuentro con su propio doble en Italia, donde vivía exiliado. En junio de 1822, Shelley le confesó a su amigo Edward Trelawney que había visto su propia figura emergiendo de las aguas del lago de Especia, señalándolo en silencio. El doble no habló, pero su gesto era ominoso. Shelley, ya de por sí obsesionado con el agua y la muerte, había escrito sobre ahogamientos en sus poemas, quedó profundamente perturbado. Pocas semanas después, el 8 de julio de 1822, Shelley zarpó en su velero, el Don Juan, bajo una tormenta repentina. El barco naufragó y su cuerpo fue encontrado 10 días después en la playa, con un ejemplar de los poemas de John Keats en el bolsillo, un libro que Shelley admiraba. Su esposa, Mary Shelley, conservó su corazón carbonizado como reliquia. El avistamiento de su doble en el lago se interpretó como un presagio de su muerte por agua, cumpliendo una especie de profecía autocumplida. Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen, gobernó con mano de hierro durante 45 años. Sin embargo, hacia el final de su vida, un incidente extraño marcó su declive. En febrero de 1603, varios cortesanos afirmaron haber visto a la reina tendida inmóvil en su cama, con el rostro demacrado, aunque en realidad ella estaba en otra sala del palacio. Cuando le informaron del suceso, Isabel entró en pánico, pues en la tradición inglesa, ver el propio doble, fetch, era señal de muerte inminente. La reina, ya debilitada por la edad y la depresión, cayó enferma poco después. Se negó a acostarse, permaneciendo de pie durante días, como si resistiera el destino. Finalmente, murió el 24 de marzo de 1603, llevándose consigo la dinastía Tudor. Su doble, visto semanas antes, fue considerado un mensajero sobrenatural que anunciaba el fin de su reinado. El poeta metafísico John Donne, autor de Por quien doblan las campanas, experimentó un fenómeno extraño mientras estaba en París en 1612. Una noche, vio a su amada esposa, Anne More, caminando por su habitación con un bebé en brazos. Lo perturbador era que Anne estaba en Inglaterra. El bebé que cargaba era el que habían perdido en un parto anterior. Donne, desesperado, escribió cartas a su casa, preguntando por la salud de su esposa. Poco después, recibió la noticia de que Anne había muerto durante el parto de su 12º hijo. La aparición de su doble, o más bien, el doble de su esposa, fue interpretada como una manifestación psíquica de su muerte. Este caso es uno de los primeros registros de una crisis de aparición, donde una persona ve a un ser querido en el momento de su fallecimiento, pero con la peculiaridad de que el espectro llevaba consigo a un hijo ya muerto. Uno de los casos más documentados de doppelganger es el de Emilisa G., una institutriz francesa que trabajaba en un internado para señoritas en Letonia en 1845. Las alumnas reportaron ver a su doble realizando acciones mientras la verdadera Emilie estaba en otro lugar. Los incidentes incluían verla sentada en una silla mientras la real Emilie enseñaba en clase, observar a su doble caminar por el jardín mientras ella cosía en su habitación,
En una ocasión, 13 estudiantes vieron a su doble parada inmóvil mientras Emily recogía flores afuera. Cuando una chica intentó tocar al doble, su mano lo atravesó como si fuera niebla. Aunque Emily no murió de inmediato, el fenómeno arruinó su vida. Fue despedida del colegio por causar disturbios. Cayó en la pobreza y su salud se deterioró. Murió años después, sola y olvidada. Este caso es único porque múltiples testigos presenciaron el doble, descartando alucinaciones individuales. Se ha especulado si Emily tenía habilidades de bilocación inconsciente o si era víctima de una entidad sobrenatural. Catherine de Médicis, la poderosa reina consorte de Francia y madre de 3 reyes, fue una figura temida y respetada en la corte francesa del siglo XVI. Sin embargo, hacia el final de su vida, un incidente sobrenatural la dejó profundamente perturbada. En enero de 1589, mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Blois, varios cortesanos afirmaron haber visto a Catherine sentada en su sillón favorito, con la mirada perdida y el rostro cadavérico. Lo extraño fue que, al mismo tiempo, la verdadera Catherine estaba en sus aposentos, gravemente enferma. Cuando le contaron lo sucedido, la reina, conocedora de las supersticiones, murmuró: «Es mi fin. Cuando el doble aparece, la muerte sigue». Días después, el 5 de enero de 1589, Catherine de Médicis falleció, supuestamente por una pleuresía. Sin embargo, muchos en la corte creyeron que su doble había sido un aviso del más allá, especialmente porque su muerte marcó el inicio del colapso de la dinastía Valois. Este caso es uno de los pocos registrados en los que varios testigos vieron el doppelganger de alguien más, no el propio, reforzando la idea de que estas apariciones pueden ser presagios compartidos. Louis de Maupassant, el célebre escritor francés autor de El Orla, tuvo una obsesión con el terror psicológico y lo sobrenatural. Pero su fascinación se volvió demasiado real cuando comenzó a verse a sí mismo. En 1891, Maupassant le confesó a su médico que, mientras trabajaba en su estudio, vio a su doble sentado frente a él, escribiendo. Cuando intentó interactuar con él, la figura se limitó a sonreír de manera inquietante y luego desapareció. El escritor, ya afectado por la sífilis, que le causaba alucinaciones, quedó aterrorizado. Poco después, comenzó a afirmar que su doble lo visitaba regularmente, dictándole historias siniestras. El encuentro con su doble marcó el inicio de su deterioro mental. En 1892, intentó suicidarse cortándose la garganta. Fue internado en un manicomio, donde afirmaba que su doble lo seguía por los pasillos. Murió en 1893, completamente enloquecido, gritando que su otro yo lo había poseído. Sea cual sea la explicación, estas historias perduran como advertencias sobre el misterio de nuestros propios dobles. Tal vez estas historias sean solo coincidencias, o quizás sean advertencias de que hay reflejos que no deberían existir, sombras que caminan un paso adelante de nosotros en el tiempo.